Muy buenos días. Agradezco al comité organizador de las jornadas científicas del Instituto de Inmunología, doctor Nicolás Bianco, la invitación a participar en estas jornadas, a la vez que me siento en familia, en mi familia, y felicito al Instituto y a la Universidad Central de Venezuela por su aniversario. Vamos a conversar en la mañana de hoy de inmunosenescencia. ¿Es una enfermedad? En los próximos minutos vamos a estar evaluando el tema y compartamos pantalla. Y tenemos que empezar hablando de que hablar de inmunosenescencia es sumamente importante. Y ya vamos a enterarnos por qué. Vamos a hablar de las características principales de ella, de si es una enfermedad y las potenciales opciones de intervención terapéutica. El envejecimiento de la población constituye un acontecimiento social y demográfico más relevantes de las últimas décadas a nivel mundial. Y eso se ve en las pirámides de población mundial, donde se estima que para el 2050 el 20% de la población tendrá mayor de 60 años. La sobrevivencia de un individuo es el balance entre el daño producido, los procesos de mantenimiento y los sistemas de reparación que aseguran la longevidad. Y en este esquema vemos los procesos biológicos y las mediadores moleculares, en el cual el estrés oxidativo es una de las fuentes principales de daños de estructuras biológicas y el daño de sus mecanismos y de reparación. El envejecimiento es responsable de las disfunciones fisiológicas en los diferentes tejidos y órganos y sistemas, incluido el sistema inmunológico. Y aunque la inmunosenescencia es parcialmente explicada por senescencia celular y de órganos, podría estar influenciada por la historia de exposición a patógenos. La senescencia, entonces, es un proceso biológico normal, causada por la alteración de la maquinaria regulatoria molecular y relacionada a erosión de los telómeros de los cromosomas. La inmunosenescencia, entonces, es la alteración y disregulación de la función inmune relacionada al envejecimiento que hace al ciudadano propenso a procesos infecciosos, incapacidad para responder a vacunas, a neoplasias malignas y a autoinmunidad. Se estima que los mecanismos moleculares implicados en el envejecimiento son el acortamiento de los telómeros que activan vías de daño que conduce a senescencia. Hay muchos factores relacionados a la erosión de los telómeros, entre los cuales están daños genéticos, exposición a radicales libres, como ya les dijimos, infecciones crónicas persistentes, ambientes estresados, psicológicos, etc. Y existe una variabilidad significativa entre la velocidad y la calidad del envejecimiento, como lo ven en la gráfica. Hay factores genéticos de nutrición asociados a inmunosenescencia, la influencia de la actividad física, el sexo biológico y cultural y el estado serológico del citomegalovirus. Y con respecto al estado biológico, al sexo biológico, los estudios no son concluyentes, sin embargo se estima que en el sexo masculino la inmunosenescencia aparece más rápido. En cuanto al estado serológico del citomegalovirus, ya hoy por hoy se reconoce que el citomegalovirus moldea el cambio del sistema inmunológico. Estos virus productores de infecciones crónicas y latentes, responsables de la configuración del compartimiento de células T durante el envejecimiento. Es por eso que la seropositividad al citomegalovirus está asociada a cambios funcionales de las células T, por los mecanismos que se observan, como es la disminución de las células vírgenes y sobre todo la disminución de las células CD8 positivas, CD28 positivas. A finales de la década de los 90 se evaluó el rol del citomegalovirus en los cambios observados en los individuos ancianos. Se evaluó ese efecto comparado con el de los jóvenes. Se encontró una prevalencia de inmunoglobulina G a citomegalovirus que fue más alta en los ancianos, y en ambos grupos se vio una fuerte asociación entre seropositividad al citomegalovirus y el aumento del número de células CD4, CD8 negativas, o sea, senescentes, y aunque previamente ya esto se había reportado relacionado al envejecimiento, ellos se presentaron independientemente de la edad cuando se evaluó el estado serológico al citomegalovirus. En conclusión, en este estudio se plantea que la infección previa por citomegalovirus tiene efectos importantes sobre los grupos de células T y marcadores de superficie y deben ser tomados en cuenta cuando se evalúen cambios de células del sistema inmune relacionado a la edad. Un estudio 2 años después planteó que el citomegalovirus tiene un impacto mayor que la edad en el sistema inmunológico. Estudios en ancianos hechos en Suiza entre 80 y 90 años describieron un fenotipo de riesgo inmunológico, una acumulación de células T de memoria, CD28 negativas, la expresión de células de memoria con receptores
que promueven esa acumulación de células, una disminución en la proporción CD4-CD8, una disminución de la respuesta proliferativa a mitógenos, la disminución marcada de los linfocitos B y la seropositividad al citomegalovirus, y un 15% de los mayores de 85 años tenían ese fenotipo inmunológico de riesgo. Eso se vio que cuando el paciente tiene ese fenotipo presente, las tasas de mortalidad todas fueron más altas en los grupos que tienen el fenotipo inmunológico de riesgo asociado al citomegalovirus y a niveles elevados de interleuquina 6. Entonces, la infección por citomegalovirus es en alto grado responsable de los cambios en las proporciones de células T, CD8 vírgenes y de memoria. Y no solo eso, sino que se hizo un estudio posterior, reportes que demostraron que trasplantes de órganos de donantes seropositivos causó infección a receptores seronegativos con una pérdida rápida de células vírgenes y acumulación de células T de memoria. A continuación vamos a ir explicando qué es lo que sucede realmente en el sistema inmunológico del anciano, pero vean en esta gráfica cómo hay diferencias marcadas entre los cambios o cambios en el sistema inmunológico y diferencias en relación a los jóvenes. Una de las características más importantes de señalar en inmunosenescencia es que hay disminución tanto de células vírgenes del pool de linfocitos T y de linfocitos B, y hay un aumento significativo de las células de memoria en ambos compartimientos, además del aumento en la inmunoglobulina G y M, y hay una característica distintiva, que es la aparición de un proceso inflamatorio lento, crónico, persistente en todos los ancianos, que se asocia a un aumento en las proteínas, en las mediadores de inflamación, como interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa y los restantes de fase aguda. En cuanto a la inmunidad celular, hay regulación positiva en algunas funciones y negativas en otras. Las células, en su mayoría, todas están afectadas, con aumento o disminución de los marcadores de superficie, como vamos a ver de forma detallada en la siguiente diapositiva. Vemos cómo los neutrófilos en ancianos, el número en sangre periférica no cambia, se mantiene, pero hay una disminución significativa en la capacidad de migración y de fagocitosis, hay un aumento en la sensibilidad de señalización apoptótica con aclaramiento prematuro de neutrófilos que compromete la respuesta inicial a infecciones y a vacunas. La GNK, el número se mantiene, y en los adultos mayores de 80, 90 y hasta 100 años, el número de NK aumenta. Hay una disminución de la citotoxicidad, hay una disminución de la secreción de interferón gamma, disminución de la proliferación celular, y en cuanto a las células dendríticas, que son células potentes presentadoras de antígenos, recordemos que hay de varios tipos, las mieloides, en ancianos los datos sobre la producción de citocina no son consistentes, en cambio en las células dendríticas plasmocitoides, en mayores de 65 años, la producción de citocina posterior a estimulación con agonistas de los receptores Toll-like están alteradas y retardadas en comparación a los menores de 45 años. Receptores Toll-like es un punto que ha ganado relevancia en los últimos años, y es el mecanismo por el cual el sistema inmunológico innato sensa invasión de microorganismos. La estimulación de estos receptores Toll-like induce expresión de distintos genes que conduce a la producción de interferón tipo 1 y citocina, que no solo activa la inmunidad innata, sino que también da instrucciones para el desarrollo de inmunidad adquirida específica. Hay disregulación, hay alteración de la función de esos receptores Toll-like, y en cuanto a la respuesta inmune celular, posterior a la involución del timo, se suceden cambios importantes. Hay un aumento en la proporción de células de memoria, especialmente TCD8, hay una disminución de las células vírgenes, hay disminución de la capacidad proliferativa, hay disminución de las células CD28 y la aparición de las células CD28 negativas senescentes, caracterizada por la expansión clonal y acortamiento de telómeros, resistencia a apoptosis y producción aumentada de TNF. También hay una disminución de los linfocitos TCD4, estos cambios producen cambios de respuesta TH1 a TH2 con disminución de la respuesta mediada por célula. Hay una disminución de las células T3, CD4, CD25 positivo, que juega un rol en las manifestaciones de autoinmunidad, y ahí, como ya lo hemos dicho, hay una disminución en la tasa CD4, CD8. La disminución de las células T vírgenes que se ha planteado, que hay una disminución después de la involución del timo en la pubertad, y que a los 50 años de edad la producción de las células T es menos del 10% de los niveles previos.
Ellas se agotan por exposición a microorganismos durante la vida, por carga antigénica crónica de largo tiempo, se replican varias veces y llegan a células efectoras, células T efectoras de memoria de alta diferenciación o diferenciación tardía, con características de senescencia replicativa. Las células senescentes entonces son con actividad proliferativa baja, con fenotipo altamente diferenciado, expresando CD27, expresan CD57 con alto potencial citotóxico, y a diferencia de lo que ocurre con las células T de memoria específica de antígenos para citomegalovirus, la memoria inmunológica no se mantiene, se deteriora, y esto explicaría el por qué algunos ancianos hacen reactivaciones de herpes zóster, por ejemplo. En condiciones normales, la proteína PD1 es el encargado de inhibición y el ajuste fino de la respuesta de células T, es como un punto de control. Además de también la membrana plasmática en general, con el envejecimiento hay un aumento en la composición lípica de la membrana plasmática, que altera la situación de los eventos de infección temprana. Entonces, resumiendo, la inmunosenescencia, hay cambios en subpoblaciones de linfocitos, hay disminución de respuesta proliferativa, hay un estado inflamatorio crónico. Son las características distintivas de inmunosenescencia. Y esto trae como consecuencia que la respuesta inmunológica es inadecuada a antígenos nuevos y a vacunas, con aumento de susceptibilidad a las infecciones y el desarrollo de enfermedades relacionadas a la edad, incluyendo el cáncer. Entonces, la inmunosenescencia es una enfermedad. Si nos planteamos que es una enfermedad, podría ser sujeta o podría ser completamente tratable, o podría alcanzar el estado libre de enfermedad. No. Si el envejecimiento se entiende como un fenómeno emergente que ocurre progresivamente en todos los individuos más allá de cierta duración de la vida, entonces no se puede considerar como una enfermedad. Hay algunos que la plantean y se hacen la interrogante. Entonces, ¿qué es la inmunosenescencia? ¿Cómo la clasificamos? Las diferencias asociadas a la edad en la producción de células sugiere que la inmunosenescencia es un proceso intrínseco del envejecimiento que conduce a disregulación de la inmunidad. Sería una disregulación. La disminución de células T periféricas, especialmente las TCD8, la acumulación de células TCD8 de memoria diferenciadas en estadio tardío y la depresión del reservorio de células vírgenes en el tiempo por contacto con patógenos y su conversión a células T de memoria, sugiere que la inmunosenescencia es una adaptación. Entonces, la inmunosenescencia no es una enfermedad, es un proceso de adaptación y disregulación. En la última parte de esta charla vamos a comentar qué se está haciendo para tratar de llegar a un envejecimiento saludable. Por ejemplo, se han revisado y se han propuesto opciones potenciales de intervención terapéutica como actividad física, estrategias dietéticas, aproximaciones clínicas y el desarrollo de vacunas adecuadas para aumentar la inmunidad protectora en ancianos. En cuanto a la actividad física y dieta, se sabe también que moldea el sistema inmunológico durante el envejecimiento. Y aquí en la lámina vemos cómo el estilo sedentario de vida se caracteriza por la presencia de todos los marcadores de inmunosenescencia que pueden ser revertidos con el ejercicio, no un ejercicio intenso, sino un ejercicio moderado, pero sí incide de manera dramática en las variables inmunosenescentes. Las estrategias dietéticas, por supuesto, la dieta mediterránea, hay que comer más cereales de grano completo, vegetales, frutas, legumbres, pescados, ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva. Debe haber un consumo moderado de alcohol, sobre todo el vino tinto a la hora de las comidas, bajo o moderado consumo de leche y derivados, y una disminución, por supuesto, de ácidos grasos saturados y de carnes y productos cárnicos. Esta dieta tiene efectos antioxidantes, efectos antiinflamatorios que ayudan a detener o inclusive revertir algunos efectos de la inmunosenescencia, porque tienen sus mecanismos de acción en las vías de señalización intracelular. Durante muchos años se han hecho estudios con micronutrientes y uno de los que más ha sido estudiado es el zinc. En este trabajo se evaluó a finales de la década de los 90 el efecto del zinc y la vitamina A en la respuesta inmune de los ancianos. Se hizo un estudio doble ciego, placebo controlado al azar, donde se evaluaron el consumo de vitamina A, 800 microgramos día, el zinc 25 miligramos día, combinados y también hubo un grupo placebo. Se determinaron variables de respuesta inmunológica y se incluyeron 118 pacientes ancianos, 76% de ellos femeninos. Este estudio, cuando se evaluó las variables, el grupo tratado con zinc aumentó significativamente el número absoluto de los linfocitos TCD4 y
TSD8 citotóxicos de una manera significativa con respecto al nivel basal. Ya aquí es uno de los trabajos pioneros que decía que el zinc sí pudiera ayudar al sistema inmunológico del anciano. Posteriormente, ya en el 2016, se han publicado y antes los mecanismos por los cuales el zinc puede ayudar al sistema inmunológico envejecido, y se han hecho estudios sistemáticos, revisiones sistemáticas, RCT, con micronutrientes, donde aparece favorecido la suplementación con zinc para reducir los días de duración del resfriado común, por ejemplo. Los probióticos no ha habido, o hay una debilidad en los resultados existentes con inadecuado poder estadístico y no pueden ser recomendados aún. Cuando hablamos de nutracépticos, carotenos, polifenoles, el cacao, hay estudios que indican que disminuye la inflamación crónica en ancianos, y un efecto evaluado también del resveratrol en las células del sistema inmune, a pesar de que ha sido muy estudiado desde el punto de vista de su influencia positiva en el sistema inmune de los ancianos, todavía no están muy claras las dosis que deben ser usadas. Algunos estudios plantean que 50 miligramos, y es importante que recordemos que el uso del resveratrol disminuye la expresión de factores inflamatorios inducidos por el factor nuclear kappa beta, sobre todo el TNF-alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 1. En cuanto a intervenciones farmacológicas o terapéuticas, se ha planteado el uso de interleuquina 6 en inmunosenescencia, porque tiene mucha influencia, que es posible que esa disminución de la interleuquina 7 que se ve en el anciano contribuye a la disminución del número de timocitos y de las células vírgenes. Es por eso que si uno se pudiera usar para aumentar la timopoiesis y aumentar las células vírgenes en ancianos. En VIH se ha utilizado en infecciones virales crónicas, con un aumento de dosis dependiente de células CD4 vírgenes, pero en el escenario del anciano, que es más complejo, y las propiedades inmunorestaurativas de esta interleuquina 2 no se manifiestan de manera significativa, muy probablemente debido al deterioro de la estructura del timo, pues, pero se sigue estudiando. También otra aproximación terapéutica es el uso de inhibidores de puntos de control. La proteína de muerte celular programada 1 inhibe respuestas celulares. Se ha puesto, inhibición de esas proteínas, de muchas proteínas, se ha puesto se ha estudiado en pacientes con cáncer, y las células tumorales evaden la inmunovigilancia a través de activación de vías de control que suprimen la respuesta inmune antitumor. Y esas vías o esa activación de esas vías se pueden ser inhibidas por estos inhibidores de puntos de control inmune. En ancianos, la expresión de esa proteína de muerte celular programada en células T está aumentada, y su bloqueo parcial restaura las células T para la competencia funcional. Pues eso se está estudiando aún. Son unos anticuerpos monoclonales que promueven el control inmunológico, y vean que el pembrolizumab, que es el anti-PD1, y muchos otros tantos, están siendo evaluados en este momento. Pero desde el punto de vista gráfico, observen que cuando se usan esos inhibidores de puntos de control inmune, anti-PD1, la célula puede recuperar su función efectora, productora de citocina, y controlar el tamaño del tumor. Se desconoce, sin embargo, en este momento se desconoce el rol de esos inhibidores de control, de puntos de control, y su impacto en la respuesta inmune en pacientes ancianos, porque aún los datos son conflictivos. También existen vías blancos para el manejo y tratar de minimizar los efectos de la inmunosenescencia, como es la vía de la proteína quinasa activada por mitógenos. Esta está asociada a la autofagia, y la autofagia, recuerden que es un regulador crítico de la formación de células T de memoria. Defectos en la autofagia asociados al envejecimiento es una de las explicaciones de por qué las células TCD8 son defectuosas en el anciano. Las células T podían rejuvenecerse de una manera dependiente de autofagia, usando espirimidina a bajas dosis, que suprimió la autofagia y mejoró la respuesta a la vacunación y disminuyó el número de infecciones en ancianos. Un complejo de activación que incluye cestrinas dependientes de MAPK restauró la actividad celular, o sea, la proliferación a vacunas, etcétera, en ratones. Por allí van los tiros en estos momentos para tratar de ayudarnos y tener una inmunosenescencia saludable. Las vías de señalización mTOR, sobre todo el complejo 1 y el envejecimiento, es un proceso que acelera, que está asociado a acelerar el envejecimiento celular y tisular. La activación crónica de esta vía bloquea el aclaramiento autofágico de componentes celulares dañados, y se ha demostrado que la inhibición de esta vía de señalización con rapamicina
o con algunas otras sustancias, aumenta la expectativa de vida. Entonces, la inhibición de la señalización mTOR, sobre todo el complejo 1, en células envejecidas, las capacita para enlentecer el reloj biológico. A manera de ilustración, vemos cómo los inhibidores de checkpoint tienen su actividad a nivel de uno de los marcadores y uno de los problemas a que nos enfrentamos los médicos a diario, que es la aparición de neoplasias en ancianos, a través de estos puntos de inhibición inhibidores de puntos de control. Y los inhibidores de las vías, como los vemos acá, aumentan la respuesta de células TCD8, disminuye la expresión de esa proteína en ancianos, de muerte celular programada, y aumenta entonces la probabilidad de la expectativa de vida sea mayor, pues. Un aspecto interesantísimo que ya estamos para finalizar son las aproximaciones que involucran el desarrollo de vacunas adecuadas para mejorar las respuestas en ancianos. Estas incluyen administrar altas dosis, implementar refuerzos, evaluar diferentes rutas de administración, el uso de ayudantes nuevos, como lo que vamos a ver más adelante. Ha intentado identificar adyuvantes o citocinas apropiadas para mejorar defectos en la función de células T directamente o por activación de las células dendríticas. Una estrategia prometedora, sin lugar a dudas, es la estimulación de los receptores TOR-like por agonista. Eso se ha demostrado que aumenta la eficacia de las vacunas y que puede inducir la producción de citocinas por células presentadoras de antígenas y promover la producción de anticuerpos en centros germinales. Hay una estrategia CASAT, que significa combinación de ayudantes para la activación sinérgica de la inmunidad celular. Consiste en las inmunizaciones con 2 o más receptores TOR-like, un activador anti-CD40, interferón y surfactante, produjeron niveles sin precedentes de respuesta de células T, CD8 a péptidos o antígenos de proteína, y una respuesta de células T, CD4, TH1 altamente polarizada. La combinación de 2 o más agonistas de receptores de TOR-like. Fíjense que cuando se combinan los ligandos o agonistas de los receptores TOR-like, cómo aumenta en el gráfico vemos cómo hay una disminución por cada uno de los ligandos y cómo aumenta cuando se combinan 2 o más. CASAG es una combinación de ayudantes para activación sinérgica de inmunidad celular. En este estudio, donde se trata de los ayudantes compuestos simples, distintos, ayudan o promueven, originan una polarización de las células T mediada por células dendríticas vía reseñalización de los receptores TOR-like hacia una potente respuesta inmune viral. Porque es muy importante estudiar los mecanismos de acción de los ayudantes que todavía no se conocen, para así poder predecir el potencial en modular respuestas inmunes y apoyar un diseño de vacunas basada en ayudantes. El objetivo de este estudio, que por cierto fue publicado en septiembre de 2021, hace 2 meses, fue evaluar el efecto de diferentes adyuvantes sobre células dendríticas derivadas de monocitos humanos y su capacidad de polarizar la respuesta. Se hicieron sistemas in vitro, son antígenos independientes, se hicieron cocultivos de células dendríticas y de linfocitos, y se evaluaron el efecto de varios adyuvantes de primera generación, como el hidróxido de aluminio, y adyuvantes de segunda generación, como los receptores de reconocimiento de patrones, sobre todo ligandos de receptores TOR-like de superficie, como el MPL, el blanco es el TLR4, y los ligandos endosomales, cuyos blancos es el TLR7 y 8. Y RNA de una sola cadena y el RNA complejo con lípidos. Fíjense que en este gráfico se ve el efecto de los adyuvantes, los efectos inmunomoduladores de los adyuvantes basados en patrones de expresión de citocinas 24 horas después de estimulación de los cocultivos. Vemos cómo los adyuvantes del receptor TOR-like endosomal fueron los que produjeron las modulaciones mayores, como el 848, que es el Resiquimod, en adelante 848. Y al igual que el monofosforilípido asintético, cuyo blanco es el TLR4. En este estudio lo que se resalta es que el agonista 848, Resiquimod, cuyo blanco son los receptores TOR-like 7 y 8, indujo una respuesta prominente de interferón 1 y de interleuquina 6, incluso robustas de CL y células B y K, como ve en la respuesta inmune. En el gráfico vemos cómo la acción de citocinas, la cantidad de proteínas de las distintas citocinas con los distintos agonistas, y vemos cómo
el 848, que es un agonista del receptor TORLAI 7 y 8, y los efectos del RNA mensajero solo y el RNA mensajero ligado a lípidos. Estos esquemas son importantes y síganle a los rosaditos marrones, porque las vacunas Pfizer y la Moderna para COVID-19 están basadas en RNA de cadena sencilla y se comprobó que el perfil de citocinas inducidas por RNA en complejo con lípidos fue casi idéntico al patrón inducido por el R848, el Resiquimod. Entonces, estos resultados sugieren que la eficacia de esas vacunas involucra no una producción de antígenos del SARS-CoV-2, sino que involucra un patrón altamente eficiente de respuesta antiviral estimulada por activación de receptores TORLAI 7 y 8 por el RNA que la forma. Y esto es muy importante y es una muy buena noticia. Entonces, ya para finalizar y en conclusión, la inmunosenescencia no es una enfermedad. La diversidad de células, moléculas y vías involucradas en este proceso de profundo remodelaje inmunológico y su influencia entre ellos hace difícil, identificar intervenciones apropiadas que mejoren o al menos mantengan la función inmune en ancianos. Promocionen entonces un envejecimiento saludable, dice la vulnerabilidad a las infecciones, a las enfermedades inflamatorias, a las intervenciones nutricionales y farmacológicas, y esperemos que la inclusión de combinaciones de agonistas receptores TORLAI pueda aumentar la eficacia de la vacunación en adultos mayores. Muchísimas gracias.